Continuamos de frente, Sinaloa, de frente con la política y en esta ocasión con la historia de nuestro país, con esa etapa de las leyes de reforma de la Constitución del 1857 y motivo por el cual muchos de nosotros, no nosotros particularmente, porque aquí estamos al aire trabajando, pero muchos tuvieron asueto el día de hoy por la conmemoración del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García. Y le damos la bienvenida a Luz Silvina, a nuestro segundo invitado de esta noche. Claro que sí, con mucho gusto recibimos al maestro Oscar Loza Ochoa, un gran defensor de los derechos humanos, actualmente responsable de relación con instituciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Bueno, una breve semblanza de él. Nace aquí en Culiacán, en el ejido Monteverde, en Villa del municipio de Culiacán, el 8 de noviembre de 1952. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursó diplomado en Derechos Humanos y en Ciencias de la Educación. Es impulsor y miembro fundador de la primera Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sinaloa. Es miembro fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa en 1983. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también del 2004 al 2007. Profesor de las materias de Historia en Sinaloa, Historia de México, Estructura Económica y Social de México y Ética de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Autor de varios libros, entre ellos La Alegría de Vivir, Tiempo de Espera, Crónica de un sepelio y otros cuentos, El Ombudsman en su bicentenario, y bueno, fue también regidor del Ayuntamiento de Culiacán de 2008 a 2010. Como libros favoritos tiene muchos de cabecera, adelanta 3 o resume en 3, lo cual demuestra también su gran capacidad lectora por de cuáles se tratan: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y El Capital de Karl Marx. Importantísimo leer El Capital, no completo, ¿verdad, maestro? ¿Quién sabe cuántos temas del Capital? Los 3 tomos completos de Karl Marx. ¡Qué barbaridad! Ay, maestro, pues ahora le damos la bienvenida con mucho gusto. Claro que sí. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos como en otras ocasiones para servirles. Muchos saludos a quien sigue este importantísimo espacio radiofónico. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues la pregunta obligada con relación a Benito Juárez, nombre completo Benito Pablo Juárez García. ¿Qué tan importante fue el personaje para la historia de México y particularmente todas estas reformas? Un verdadero revolucionario de las ideas, pero también que se confrontó pues con muchos sectores por esta necesidad que identificó de ser liberal y de liberar a nuestro pueblo del yugo de la iglesia esencialmente, pero también de otros yugos. Para los derechos humanos, ¿qué tan importante fue Benito Juárez? Benito Juárez parte de toda una generación, ¿no? O sea, claro. Él es valiosísimo. Lerdo de Tejada. Luego está Ponciano Arriaga, claro. Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez. Es toda una generación, pero obviamente hay alguien que puede aglutinar a toda esa generación y es precisamente Benito Juárez. Si hablamos nosotros de la Constitución, digamos, lo que no pudo ser la de 1824, a pesar de que tenían cerca los resultados de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo va a ser la Constitución del 57. Desde el artículo primero, cuando señala: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Entonces, bien lo dicen los maestros de historia, que esta Constitución retoma esa declaración del día 26 de agosto de 1879, de la Revolución Francesa. Por eso la Constitución del 57 es muy importante. Aunque cuando se habla de leyes de reforma, se habla sobre todo de aquellos decretos de julio de 1859, posteriores a la Constitución. Las garantías individuales, que son los primeros artículos expresados en la Carta Magna y que además su origen de la Constitución de 1857, precisamente en esta época, ¿es esta expresión, maestro, de los derechos primordiales de los mexicanos? ¿Y cómo se ha transformado también a lo largo del tiempo? Pero ahí se sentaron estas bases.
Desde luego, yo digo, se retoma aquella declaración de la Asamblea Nacional Francesa y eso que se llamó la primera generación en derechos humanos está retomado precisamente en la primera parte del cuerpo de la Constitución. La libertad de expresión, la libertad de escribir. Hubo una parte que no se tocó en la idea de negociar, creo que fueron muy inteligentes allí Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez. El problema de la libertad de cultos no se hizo el 57, sino hasta el 59, en la idea de que pudieran todos apoyar lo que se establecía en la Constitución del 57. Comentábamos en la primera parte de este programa que pareciera, es mi impresión, que la Iglesia llegó a tener más poder que el gobierno. Desde luego. No teníamos autonomía, la Iglesia registraba todos los actos de la población, nacimientos, matrimonios, muertes. No lo hacía el Estado, no lo hacía el gobierno. Así es, y los fueros. Y el fuero. La Iglesia tenía derecho a un porcentaje de todos los puestos públicos. Pero aparte de eso, pues el visto bueno para los gobernantes lo daba precisamente la Iglesia. Cuando alguien vaya a la Ciudad de México y esté en el Zócalo, que voltee a ver la catedral, ahí todavía hay una especie de medallones en el frontispicio de la catedral arriba, y uno de ellos recuerda que ahí estuvo Agustín de Iturbide en un Te Deum donde lo reciben como el primer emperador después de la independencia, como Agustín I, y eso habla de ese poder que tenía la Iglesia. Tenía que pasar por el visto bueno de la Iglesia para hacerlo. Ahora bien, la Iglesia en aquel entonces, y se escribieron algunos libros en la historia, evidentemente fue afectada con todas estas reformas, y en esas afectaciones, pues hasta, la palabra tal vez no sea la adecuada, pero hasta satanizaron a Benito Juárez. Lo tildaron de ser tan adverso a los intereses de la Iglesia, que lo nombraron como una persona maliciosa, maligna, que había sido contagiado de los espíritus malignos, pues. Por cierto que era católico, ¿no? Por supuesto, no se habla también de que pertenecía a la masonería, pero... Así es, pero él era católico. Correcto. Incluso tenía un íntimo amigo que era cura, que habían sido compañeros en el seminario, ¿no? Pero no era tal cosa, ni odiaba, ni cosas por el estilo, ¿no? Buscaba lo justo. Claro. Pero, pues obviamente cuando se habla de estas leyes de julio de 1859, donde va la nacionalización de los bienes del clero, la separación entre Iglesia y Estado como dos estados diferentes, el establecimiento, como decía, del matrimonio civil, del registro civil, lo de los cementerios, camposantos eran en aquel entonces, ¿no? Y por el otro lado, panteones civiles. La libertad religiosa. Cuando se habla de eso, pues no se está inventando nada, sino sencillamente siguiendo una corriente que ya tiene 50 años desde Europa, ¿no? Pero que desde luego en este país hace toda una revolución. Claro, tardó más. Siendo que aquella imposición de la religión católica venía de Europa. Desde luego. Así es. Sí. ¿Qué es lo más relevante, maestro, a manera de ir concluyendo el tema, que usted resalta del gobierno de Benito Juárez? ¿Considera que estas leyes de reforma que él instituyó realmente hicieron un parteaguas en cómo estamos viviendo actualmente, que funcionaron? Sí, pero hay algo, porque hoy hay una discusión muy fuerte por la muerte de periodistas, porque se habla de cierta intolerancia por parte del presidente de la República. Yo diría que en ese aspecto Benito Juárez fue alguien muy, pero muy tolerante con la prensa de la oposición, a pesar de que cuando él estuvo en la oposición, la persecución para los periodistas, Francisco Zarco, etcétera, otros, fue muy dura por parte de quienes gobernaron, Santana y otros. Y él fue muy consecuente con esa creencia de la libertad de publicación. Benito Juárez, sí. No hay alguien que pueda decirnos que él cerró una imprenta. Y yo creo que la frase esta del derecho al respeto, como el respeto al derecho ajeno es la paz, tiene que ver con esta libertad. De Juárez, sí.
Y en eso él era muy consecuente. Pero además el derecho ajeno en esos tiempos justo es cuando se establecen las normas, las leyes para el respeto a la propiedad privada. ¿Correcto, maestro? Bien, en eso ellos creían también mucho, aunque ahora hay mucha polémica con respecto a propiedad privada, porque al final de cuentas solamente es un sector de la sociedad el que tiene la propiedad, el resto... Era de la iglesia, estaba en manos de la iglesia en su mayoría. Desde luego. Allí hay un aspecto que ellos no previeron. La Constitución nuestra hasta recientemente habló de los pueblos originarios de México. Ellos plantearon que se removieran, se nacionalizaran los bienes de la iglesia y se pusieran en el mercado a la venta del mejor postor. ¿Quiénes iban a poder salvo los poderosos? Pero no solamente se pusieron a la venta bienes del clero, pues el problema es que con el tiempo viene la expropiación de terrenos de comunidades indígenas, de los pueblos originarios. Ahí hubo una afectación, Está claro. Julio Chávez, que es dirigente de comunidades indígenas, que va a tener una rebelión contra los gobiernos, ¿no? Contra Juárez en particular. Wow, pues cuántas cosas ha ocasionado, ¿no? Estas decisiones que sin duda muchas fueron importantes, otras a lo mejor no tan atinadas como ser humano, como bien decía el maestro Pallares también, pues no todo es éxito, ¿no? Y en algunas cosas... No, la figura de Juárez puede ser muy polémica. Pero hay una cosa que no le puedo decir, si hubo alguien despegado del asunto de acumular riqueza fue Juárez. Okay. A él se le murieron 2 hijas por falta de atención, por desnutrición, por enfermedades. Pero ya siendo etcétera. presidente, ya estando en la fuerza del poder. Claro. Wow, pues sí, ahí está pues un claro ejemplo, ¿no? De... Incluso él cuando muere en la parte norte del Palacio Nacional, el 18 de julio del 72, y no deja una fortuna. Leas ese librito que escribe para sus hijos, ¿no? Pues qué buen dato que nos proporciona este maestro Oscar Rosa, y le agradecemos mucho que siempre se dé el tiempo de venir a platicarnos de todos estos acontecimientos importantes y del avance en los derechos humanos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hoy me pegaron en la pata de palo, porque yo soy de los que se puede pasar horas platicando sobre cuestiones de historia. ¿Cómo no? Y nos gustaría tenerlo varias veces más, maestro. Mucho gusto. A una noche bohemia hablando de Benito Juárez. Por supuesto. Gracias, maestro. Y bueno, pues vámonos ahora a escuchar el resumen informativo en voz de Roberto Montoya.